Herederos de Bendición, con el pastor Carlos Peña. La voluntad de Dios, y es de lo que quiero predicarle en este día, sobre la voluntad de Dios que nos llama a ser valientes. Yo quiero que usted hoy tenga su Biblia abierta, que usted tome notas aquí en la casa donde se encuentra. Y por favor, lo que vamos a enseñar en este día, usted lo tenga bien aprendido, lo recuerde porque lo vamos a necesitar en todo este año. La humanidad ha entrado a una etapa en la cual se necesita, como dijo el mismo Señor, que el que esté firme, ¿qué cosa? Que no caiga. Mire, el que esté firme, que no caiga. El que está de pie, que se mantenga de pie. El que ha creído en el Señor, que cada día crea más en el Señor y en su palabra, en lo que Él ha enseñado, en lo que Él nos ha entregado. Y hoy quiero hablarle de eso. Quiero hablarle de la necesidad de evolucionar, de trascender a una iglesia valiente. Estamos llamados a ser valientes, porque los tiempos que va a enfrentar la iglesia en este año 2021, a partir de este año 2021, serán años que ameritará de que se defina quiénes son del reino de Jesús o quienes están navegando en otras aguas. Es un tiempo de decisión. El año 2021 es un tiempo de definiciones, donde se sabrá qué es oro y qué es hojarasca, donde sabrá la iglesia misma, los demás hermanos, con quién realmente se cuenta. Cristo sabe con quién Él cuenta, porque Él es omnisapiente. Ya Él lo sabe, ¿no? Pero hay que demostrarle al mundo que lo que decidimos seguir a Jesús, decidimos hacerlo en la lucha y en las pruebas y sobre todas circunstancias. Hay un corito viejito que dice, en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Solo para eso nos vamos a detener. Pero vamos a avanzar en el nombre del Señor, estaremos firmes y estaremos de pie en toda circunstancia. Y con esto iniciamos el mensaje, llamados a ser valientes, llamados a ser valientes. La iglesia de Jesucristo tiene varios llamados. Tiene el llamado a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tiene el llamado a ser íntegro, a obedecer a las autoridades espirituales y seculares. La iglesia tiene un llamado a honrar a los que honra le debemos. La iglesia tiene un llamado a pagar a todo el que le debe. La iglesia tiene un llamado a congregarse. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Ese es un llamado que a la vez es un mandamiento. La iglesia tiene diversos llamados, pero tiene también este llamado especial a ser valientes. El Señor mismo habla sobre esto. Jesús no quiso dejarle este gran compromiso a los apóstoles sobre los cuales Él estaba fundando su iglesia. Él quiso abordar este tema. Y quiso abordarlo y lo hizo en el Evangelio de Mateo. Por favor, abra su Biblia ahí, léalo, anótelo, subraye eso, memorice eso, comparta con los suyos este pasaje bíblico y los demás que vamos a compartir en este tiempo. El Señor mismo hablando le dijo, de cierto os digo, Mateo 11, verso 11 en adelante, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, es el preámbulo del pasaje que quiero tocar, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11,
versículo 11 dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y dice el verso 12, hablando Jesús mismo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. ¿Alguien dice amén? El reino de Dios padece violencia, padece agresividad, y solo los violentos, los agresivos, los que no se acomodan a la tendencia ni a la ola social, arrebatan el reino de Dios. Amén. No está diciendo que los sabios arrebatan el reino de Dios, pudo haber dicho eso. No está diciendo que los ricos arrebatan el reino de Dios, o que los pobres arrebatan el reino de Dios por ser pobre, no. Está dando una condición que no está vinculada a que usted sea docto o indocto. Está hablando de una condición que no está vinculada ni asociada a que usted sea rico o sea pobre. Está hablando de una condición que todo ser humano puede alcanzar. ¿Y cuál es esa? La de ser valiente. El Señor está diciendo, los valientes tienen por heredad el reino de los cielos. Pero ¿cuáles valientes? ¿Los valientes para insultar a alguien cuando le rayaron el vehículo en una esquina? No. ¿Cuáles valientes? ¿Los que se creen valientes porque pueden quitarle la vida a otra persona? No. Los valientes que creen que son valientes porque pueden hablarle duro a otras personas, de ninguna manera. No se refiere a los valientes que con su pseudo valentía dañan a otros. Se refiere a los valientes que adoptan la decisión de ir contra el sistema, de ir contra la corriente. Que aunque las tendencias digan al norte, si Dios me llamó al sur, me voy para el sur, aunque vaya en contra de las tendencias. Que si las tendencias dicen que es para abajo y Jesús me dijo que es para arriba, yo voy para arriba, aunque vaya en contra de las tendencias. Aunque no sea eso lo que se conoce ahora como lo políticamente correcto. En ciencias políticas ha entrado de manera nueva en esta generación ese concepto, lo políticamente correcto. Que es que no, yo no puedo hablar de esta manera porque eso me agencia impopularidad. No debo tomar esa medida porque eso me agencia impopularidad. No debo vestirme de esta manera porque eso me agencia impopularidad. Pues le debo decir lo siguiente, Dios está en contra de lo políticamente correcto. Dios quiere gente que su carácter esté por encima de las intenciones o los beneficios que pueda recibir de los demás. Si los beneficios que los demás le están prometiendo a usted entregarle está condicionado a que usted pierda el carácter de Dios en su vida, olvídese de esos beneficios y conserve el carácter de Cristo. Dele ese aplauso fuerte al Señor, amén. No vale la pena perderlo por nada material. Cristo está diciendo acá, y me gusta como otras versiones le dan traducción a este pasaje bíblico. Si usted se va, por ejemplo, a la traducción de la Biblia del lenguaje actual, el verso 12 dice de Mateo 11, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. O sea, la parte que en Mateo 11 en la Reina Valera dice que el reino de Dios sufre violencia, la nueva traducción al lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Quién es parte del reino de Dios en este lugar? Levante su mano, diga: yo soy parte del reino de Dios. Pues a pesar de tus enemigos, Dios te está convocando a que sigas avanzando. A pesar de la adversidad del tiempo, de la adversidad económica que trae esta temporada, de la adversidad de salud, del pánico generalizado que se ha vendido en este tiempo, a pesar de todo eso,
Dios está convocando a un pueblo a que avance aún a pesar de sus enemigos. Tú eres parte de ese pueblo. Así que no tengas miedo a avanzar en este año 2021. No tengas miedo a emprender en esta temporada que inicia. No te preocupes por lo que viene en el mañana. Ocúpate en el presente que Dios te ha regalado y verás como el mañana será pan comido. Como pan comido fueron aquellos gigantes que Josué y Caleb vieron cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Hay gente que se están muriendo en la víspera. ¿Usted no ha escuchado eso? Gente que se está muriendo en la víspera. Gente que porque está escuchando tantas cosas, tantas historias. Mire, yo creo que llegó el momento de quitarle el Face, o como dijo alguien más bien, llegó el tiempo de quitarle la vista al Facebook y comenzar a ponerle el face, la cara, a este book, que es la Biblia. Estamos llenándonos de pánico, con malas noticias, con informaciones negativas, porque estamos muy concentrados en el Facebook y todo lo que las redes sociales implican. Y le hemos quitado el face a este verdadero book, que es la Biblia. Llegó el tiempo de ponerle la cara a este libro, para que no nos dejemos engañar por lo que las corrientes están vendiendo, que nos hacen ser cobardes, nos petrifican, y ustedes entenderán el por qué estoy diciendo esto. El verso 12 de Mateo 11, en esta traducción del lenguaje al lenguaje actual, habla ya de los enemigos. A pesar de tus enemigos, tú vas a avanzar. Y sigue diciendo en la parte B, pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de ese reino. La valentía está acompañada de decisión. Ser valiente trae como característica del que porta esta condición, ¿sabe qué cosa? Que toma decisiones. Hay gente que son procesadores, Omar, procesadores, que procesan mucha información. Procesan mucha información y usted le mete información y concatena todas las informaciones y amarra información con información, pero nunca sacan un resultado. Gente que procesa muchas ideas, procesa muchos proyectos, procesa muchos planes, pero usted lo ve siempre en el aire procesando información. Compadre, dele a enter y saque un resultado. Dios está llamando a gente que no se queden en el procesamiento de datos, que no se queden en el procesamiento de información. El valiente no solo procesa la información, sino que le da a enter para que se imprima el proyecto, para que se ejecute la aplicación, para que el comando funcione y no solo se quede en el procesamiento de datos. La gente valiente, llamada a ser parte del reino de Dios, toma decisiones. Este es un año de tomar decisiones. 2021 es un año de decisiones. Decisiones que no podemos dejársela a terceros, porque le toca a usted tomarla. ¿Y sabe qué va a pasar? Si usted no toma esas decisiones por su presente y por su futuro, otros la van a tomar por usted. Y si usted no se decide a trabajar por sus sueños, otros lo van a poner a trabajar para los sueños de ellos. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Es un tiempo de decisión. La gente valiente toma decisiones. Me encanta también como otra versión traduce este pasaje bíblico. La NVI, que no me gusta mucho, pero en esta parte quise traerlo también. Mateo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Oh, gloria al nombre del Señor. Traductor bíblico quiso tomar este ejemplo. La marea, no, ¿qué dice la sociedad? Chacho, no te vayas contra la marea, Andrés. Te vas a explotar si te vas contra la marea. Que te vas contra la corriente. Claudia, no te vayas contra la corriente. Si te vas contra la corriente, te quedarás sin amigos, te quedarás sin amigas. Si te vas contra la corriente, vas a agotar todas tus fuerzas, José, tratando de avanzar. Y la corriente te va a golpear y te va a llevar siempre hacia ella. Pues le voy a decir algo. Si para donde Dios le envió a usted va contra la dirección que llega la corriente, navegue.
Navegue, 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 no importa, nade, dele brazo. Y aunque usted crea que se está quedando en el mismo lugar, el que le llamó le va a llevar al lugar que le ha enviado. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Navegue, si es contra la corriente necesario navegar, navegue contra la corriente. Si ese es el llamado que Dios le hace. Pero que eso no es gracioso, pero que eso no es bueno. Pero que dedicar tiempo y tiempo y tiempo a leer la Biblia mientras puedo estar chateando y enviando fotos. Porque en Facebook, en Instagram y en Twitter todo el mundo es rico y todo el mundo es feliz. ¿Usted no se ha fijado en eso? Todo el mundo está bonito. Todo el mundo está alegre. Todo el mundo está chilling, ¿no? Y todo es fancy, ¿verdad? Y todo es fancy en las redes sociales. Y todo es tan hermoso, ¿no? Pero ay, si usted se mueve, si ese foco, esa cámara se mueve 1 metro para allá, usted verá cuánta pobreza y cuánta miseria. Y todo el mundo tiene un carro bueno en las redes sociales. Después usted lo ve en la esquina cogiendo un carrito de concho, que no hay problema con eso. Pero no hable mentira y no se deje usted llevar de esas apariencias. Que eso es lo que dice la corriente, que eso es lo que dice la ola. Pues yo no vivo por lo que dice la ola. Yo no me muevo por lo que dice la corriente. Las tendencias no marcan el rumbo de mi vida. Cristo y su palabra marca el rumbo de mi vida. ¿Y cuál es la dirección que voy a llevar? Dale ese aplauso más fuerte a Jesús si es para Él. Por eso contra viento y marea, dice la palabra, en esta versión de la Nueva Versión Internacional. Contra viento y marea, el reino de los cielos ha venido avanzando y tú eres parte del reino de los cielos. Y en este año te declaro en el poderoso nombre de Jesús que contra viento y marea vas a avanzar junto a tu familia, en tus sueños, en tus planes, en tu proyecto. No importa cómo venga la ola, no importa cómo venga la marea, tú vas a avanzar en el reino de Dios. Amén. Quería predicarle esto a la iglesia, porque yo sé que hay muchas dudas y muchas preguntas de qué es lo que viene. Y sigue diciendo, y los que se esfuerzan logran aferrarse al reino de Dios. La Nueva Biblia de las Américas también da su versión. Esta traducción, Mateo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Está hablando de algo en el cual hay un ambiente de forcejeo. Porque con forcejeo es que estamos siendo parte del reino de los cielos. Claro que sí, es con forcejeo. ¿Cuánta gente hoy domingo se quedaron en casa por miedo a contagiarse del coronavirus en el servicio? ¿Cuánta gente decidió, y nos están viendo, les bendecimos desde aquí, pero ellos saben que muchos de ellos se quedaron por miedo, por pánico? Amén. Usted y yo estamos acá en un forcejeo contra la ola social que nos está petrificando con este pánico y este miedo. Es un forcejeo. No tenga miedo ni tenga pena de seguir forcejeando. Abrazar la libertad. Cuando usted hable de alguien valiente, estamos hablando de alguien que ha entendido lo que es ser libre, que ha entendido lo que es vivir en libertad. La libertad, iglesia, es una de las condiciones o de los atributos con los que Dios nos creó a todos los seres humanos. ¿Usted sabía eso? De las muchísimas cosas con las que Dios nos creó y que el pecado nos quitó cuando el hombre cayó en el pecado, una de ellas que no perdimos, ¿sabe cuál fue? La libertad. Fuimos creados libres. La libertad en el ser humano no se lo da una constitución, no se la da una ley, no se la da un decreto, un reglamento, una resolución, una ordenanza, no. El ser humano tiene libertad por su origen. Diga, yo tengo libertad. Y eso tiene que estar en nuestra mente permanentemente. Dios nos hizo libres. Dios nos creó
libres, aunque Abraham Lincoln decía que todos los seres humanos nacen iguales, pero es la última vez que lo son al momento de nacer, porque a partir de ahí cada quien se va para su familia. Los niños que nacen para las familias ricas se van para su familia rica, los niños pobres para su familia pobre. Por eso decía que es la última vez que lo son, iguales. Sin embargo, no se atrevió a tocar la libertad. Cuando hablaba de libertad, en el caso de Lincoln, decía no, one person, one vote, una persona, un voto, que los negros no votaban. Todo el mundo tiene derecho a eso. Pero la libertad es un atributo inalienable del ser humano, inherente. Usted nació libre, usted nació con libertad. Dios en su mente, cuando pensó en usted y en los suyos, entre las tantas cosas que pensó, una de las primeras es que usted sea libre. Libre, 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 libre de toda atadura espiritual y de toda atadura material. Amén. Alguien puede repetir conmigo, soy libre. Esa libertad implica responsabilidad. Adán pecó, Eva pecó, la primera generación de humanos pecó en el huerto del Edén, pecaron. Y yo no quiero culpar a la libertad de ese pecado, porque la libertad no nos debe llevar a pecar. Pero pecamos, ¿saben por qué? Porque tenemos la libertad para hacerlo. La libertad no es la culpable del pecado, pero pecamos porque el Dios nuestro es un Dios que cree tanto en la libertad que hasta le dio al ser humano la libertad de escoger entre el bien y el mal. Él no quería autómatas. Él no quería una creación que de manera automática le siguiera y le sirviera. No, quería personas, seres humanos, que por su razonamiento entendiera, tengo que honrar a mi Creador. Es tan grande y tan bueno lo que Él ha hecho, que tengo que honrarlo, tengo que servirle. Pero esa creación, haciendo uso de esa libertad, en un momento decidió escoger entre los dos caminos, como dice el profeta: he puesto delante de vosotros dos caminos, caminos de vida y camino de muerte. Ustedes escojan cuál de los dos. Y el primer ser humano, la primera pareja humana, decidió escoger el camino de la muerte. Pero aún así, Dios no nos quitó la libertad. Aún a pesar de haber caído en el pecado como ser humano, nos conservó ese atributo para que usted sea libre y viva en libertad. Yo quiero compartir con ustedes sobre este tema de la libertad, porque la libertad está de la mano con la valentía. Solo la gente que valora y conoce la libertad y la abraza es capaz de ser valiente. Los valientes aman la libertad, conocen la libertad y luchan por conservar la libertad. El Evangelio, el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 5. Váyase conmigo, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 13. El apóstol Pablo habla sobre esto. Y Pablo le dice a los Gálatas: porque vosotros, hermanos, tomen nota y subráyeme esto, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Todo el que ha creído en Cristo Jesús fue llamado a ser libre. Libre, vivir en libertad. Solamente que no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no puede usarse como una excusa para usted hacer lo malo. No, de ninguna manera. La libertad es responsabilidad. La libertad es escoger de una u otra manera entre el bien y el mal. Al que usted tiene derecho a escoger, siempre escoger de manera acertada el bien. Uno de los títulos, para Dios es tan importante la libertad. Y cuando le hablo de libertad, le estoy hablando de todo yugo espiritual y yugo secular, material o humano. Dios no quiere que haya
esclavos en el plano humano. No es voluntad de Dios que existan los esclavos. Aunque veremos más adelante que algunos utilizaron falsamente textos bíblicos para justificar la esclavitud. Eso no es parte del reino de Dios. Pero tampoco yugos espirituales. Que usted no sea esclavo del mundo de las tinieblas. Que no sea esclavo del infierno de Satanás, sino que sea libre en todo el sentido de la palabra. Y es tan así el compromiso de Dios con la libertad, que uno de los títulos de Dios es libertador. Dios es nuestro libertador. ¿Alguien lo cree en esta hora? Él es nuestro libertador. El segundo libro de Samuel, capítulo 22, del verso 1 en adelante, dice de esta manera: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos los enemigos y de la mano de Saúl. Dice el verso 2, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Libertador es uno de los nombres de Jehová. Jehová es nuestro libertador. Y esto revela la importancia del carácter de Dios vinculado a la libertad. Guardar los mandamientos de Dios nos trae como resultado una vida en libertad, iglesia. La Biblia promueve la libertad de las personas. La Biblia no es un texto sagrado que promueve la esclavitud de la gente. No es un libro sagrado que promueve que el que esté en un pueblo o en una nación donde se ha abrazado el judeocristianismo, no obliga a que todos estén bajo el judeocristianismo como confesión religiosa, sino que le da la libertad, que aunque todos somos mayoritariamente cristianos, usted puede confesar y profesar cualquier religión a lo interno de esa nación, porque el cristianismo y el judeocristianismo convence por la fe. Convence no por la vía de la opresión, sino por la vía de la convicción. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. No como el Islam. Que yo no sé si usted sabe que usted en Irán no puede abrir una iglesia evangélica. En Irán, si usted es iraní, no puede convertirse al evangelio. Está constitucionalmente prohibido que un musulmán que nació en Irán y por nacer en Irán ya es musulmán, si sus padres eran musulmanes, no puede convertirse a otra confesión religiosa. Está constitucionalmente prohibido. Y si lo hace, va a la cárcel y hasta pena de muerte se le canta a esa persona, se le dicta a esa persona. ¿Usted sabía que usted y yo no podemos ir a Irán y abrir un templo en Irán? Como pueden ellos venir aquí y abrir una mezquita aquí, como la tienen. Nosotros no podemos hacerlo eso, porque van y nos la cierran y nos llevan presos a los ministros, como tenemos ministros presos allá. Así ocurre en los países islámicos, pero los cristianos creemos en la libertad. Y creemos en la libertad. ¿Usted quiere ser musulmán? Sea musulmán, no hay problema. No hay problema. Usted no quiere creer ni en Santa Claus, no crea ni en Santa Claus, no hay problema. Usted es libre para eso. La Biblia promueve la libertad, el libre albedrío. Y ese título, cuando se nos ejecuta a nosotros de libertador que adquiere Dios, y nosotros abrazamos los mandamientos del reino, ¿sabe qué ocurre? Que el cumplir esos mandamientos en nosotros desata una semilla de bendición, de libertad. Y la palabra lo dice de manera clara. Véase conmigo al Salmo 119, por favor. Salmo 119, verso 44, dice, guardaré tu ley siempre. Salmo 119, 44. Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, dice el salmista. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Abrazar los mandamientos del reino de Dios desata en nosotros libertad. Así que no tenga miedo, no es opresión. Alguien me dijo una vez, ustedes los evangélicos son los que más hablan de muerte y le temen a la muerte. Y yo, no, eso no es verdad, todo lo contrario. Lo que menos temor le tenemos a la muerte
Somos los que creemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué temerle a eso si es una ganancia? Una de las bendiciones que de manera expresa el Mesías vino a traerle al mundo, ¿sabe cuál fue? La libertad. El Mesías vino a traer muchas cosas. Jesús vino a traer muchas bendiciones, muchas, pero tan grandes en cantidad y en calidad que no caben en la Biblia. Vino a traernos sanidad del cáncer, y en ningún lugar dice que Él iba a sanarnos del cáncer. Vino a traernos libertad del coronavirus, y en ningún lugar dice que va a traer libertad del coronavirus. Muchísimas bendiciones, sanidades y milagros que no están en la Biblia, pero Él en su misericordia nos la ha dado. Sin embargo, Él no quiso que eso pasara con la libertad. Él quiso que su pueblo supiera que Él vino a traer libertad. Que Él vino a traer libertad. Y hay un pasaje bíblico de una profecía mesiánica que está en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Repita conmigo, soy libre. Jesús no quiso que eso se quedara a la interpretación de los exégetas ni de los predicadores. No. Que quede claro, escríbanme ahí claramente, yo vine a traer libertad a los cautivos. Si alguien se cree cautivo, que sepa que en Cristo tiene libertad. Denle ese aplauso fuerte al Dios que nos liberó, que nos trajo libertad. Jesús ama la libertad. Él quiere la libertad de la gente. Si estamos en Cristo, entonces somos verdaderamente libres. Usted lo sabe, eso muy bien. Dice el mismo Cristo hablando, que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. En el libro de Juan capítulo 8, verso 36. De manera que no cabe duda bíblica de que el vivir en libertad es un deseo de Dios. Alguien me preguntaba en una ocasión, pero tú no tienes miedo de enviar a tus hijas a la universidad con tantas cosas que hay ahí. No, porque la gente no es mala de la noche a la mañana. La gente no cambia de la noche a la mañana. Y si yo sembré maíz en esa tierra, no me puede salir con que mañana me va a dar lechosa. Fue maíz que yo sembré. Y aunque un maíz se dañe, pero no es posible que todos los granos de la mazorca se dañen. Y aunque una mazorca se dañe, no es posible que todas las plantas de maíz se dañen o de mazorca. La mayoría tiene que ser buena cuando saquemos el balance. Así que no tenga miedo si lo que usted ha sembrado responde a la voluntad de Dios. Hemos hablado de libertad y he introducido el mensaje de esta manera para que entiendan que no se puede ser valiente sin valorar la libertad. Valore la libertad con la que Dios le ha hecho libre. Defienda esa libertad y no permita que nadie le establezca opresión que viole la libertad que Dios ha establecido en usted. Sin embargo, tengo que predicarte en esta hora, iglesia, que Dios ordena a obedecer a todas las autoridades que sobre nosotros han sido establecidas. ¿Alguien dice amén? Dios establece de manera clara y precisa, de la misma manera que ha establecido que defendamos la libertad, así también ha establecido que obedezcamos a las autoridades. Y quiero irme contigo a la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, el verso 13 en adelante. Oigan la enseñanza que en ese sentido nos da la palabra. Dice, por causa del Señor, primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pedro le está diciendo a la iglesia, miren, al rey, al gobernador,
a los que hacen las leyes, sométanse a esa gente. Obedézcanle a esa gente. No se rebelen contra ellos. Pero Pablo también se va un poco más amplio que Pedro. En Romanos 13, ábrame Romanos capítulo 13, por favor. Porque ese es un capítulo donde se establece un tratado bíblico para los ciudadanos correctos, los ciudadanos que cumplen con las leyes humanas. Ahí en Romanos 13 tienen un espejo. Romanos 13 dice el apóstol Pablo a los romanos en esta epístola, desde el verso 1, oiga lo que dice, y empieza hablando de una palabra que está vinculada al orden militar en griego. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Está escuchando la iglesia? Amén. Dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Oh, la Biblia ordena a que usted se someta a sus autoridades, que se someta al rey, que se someta al gobernador, que se someta al presidente, que se someta a los legisladores, que se someta a los alcaldes, que se someta a los regidores, a quienes tengan gobierno, que se sometan a las autoridades espirituales también establecidas. Pero me quiero quedar en esta parte de gobierno. Pero ¿hasta dónde llega esto, iglesia? ¿Hasta dónde llega este someterse? Pues le voy a declarar en este día que Dios tiene excepciones al cumplimiento de este mandato bíblico. Hay excepciones donde no tenemos que someternos a esos mandatos que la Biblia ha establecido para con nuestras autoridades. Y quiero que me sigan de manera muy estrecha. En una ocasión el faraón de Egipto, al ver que los judíos habían aumentado tanto, y estoy de manera específica en Éxodo capítulo 1, ábralo, anótelo y estúdielo completo en la casa, que el tiempo no nos dará. En Éxodo capítulo 1 se relata la manera extraordinaria y sobrenatural como los judíos crecieron en Egipto. Y el faraón que llegó años después de José haber muerto, llegó un faraón que no conocía de José, que no quería a José ni quería a los judíos. Entonces llamó a las parteras, a las mujeres que le hacían los partos, a las mujeres hebreas, y le dijo: miren, a partir de ahora, cada vez que ustedes vayan a hacerle un parto a una mujer judía, a una mujer hebrea, si ustedes ven que el muchachito que van a nacer es varón, psiquitríllenlo. ¿Saben por qué? Porque esos niños están creciendo muchos. Y hoy son más los hombres judíos que los mismos hombres egipcios. Si mañana se rebelan los judíos contra nosotros, nos van a liquidar y van a tomar el imperio egipcio y van a poner ellos su propio faraón. Ese es un edicto de un faraón. Eso fue una ley de un faraón. ¿Están conmigo, iglesia? Pues dígame, denle un aplauso al Señor, por favor. Usted sabe lo que hicieron estas parteras. Estas parteras, cuando fueron a hacer los partos de las judías, no mataron a los niños recién nacidos, aunque fueran varones, incumpliendo así la ley o el decreto que el faraón había dictado, y que por ser ley había que cumplirla a todo el mundo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, iglesia, con esto? Que cuando una ley va en contra de la palabra de Dios y de lo que Dios ha establecido, hasta ahí ha llegado la autoridad de esa ley sobre el cuerpo de Cristo. Cuando una ley contradice lo que la Biblia ha establecido, no importa quién la haya aprobado.
Cuando un decreto contradice lo que la Biblia ha impuesto para ti y para mí, no importa lo que diga ese decreto ni quién lo haya firmado. Cuando un reglamento, una resolución o una ordenanza impide al pueblo de Dios cumplir con los mandatos de Dios, hasta ahí obedecemos las leyes naturales y las leyes humanas, porque es preciso obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Y me encantó la respuesta de estas mujeres. El rey en el versículo 18 mandó a llamar a la partera y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, mujeres? ¿Por qué habéis preservado las vidas de esos niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Y oiga la respuesta de Dios a la gente valiente. ¿Hay algún valiente aquí? Levante su mano. Levante su mano aunque usted no lo crea. Levante su mano. Usted es valiente en el Señor. Oiga la reacción de Dios ante esta mujer es valiente. El verso 20 de capítulo 1 de Éxodo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios prospera la familia de los valientes que no se rajan ante las leyes humanas, que van contra las leyes espirituales, las leyes divinas. Amén. Pero hay otro pasaje bíblico donde Dios demuestra que hay momentos en que tenemos que desobedecer a las leyes de los reyes, de los gobernadores y de los presidentes. En una ocasión, estoy en el libro de Daniel, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Está Daniel con el rey Darío. A Daniel le tocó vivir varios reyes: Nabucodonosor, Darío, Ciro y el mismo nieto de Nabucodonosor, que era Balsasar, que luego fue derrotado por los medo-persas. Pero bueno, esa es otra historia. Pero le tocó a Daniel estar en el reino de Darío, el medo-persa. Y Darío construyó sobre el reino, constituyó sátrapas, maestros, ancianos. Y luego le dijeron a Darío, vamos a emitir un decreto, porque aquí todo el mundo te obedece y todo el mundo ora a ti o a tu Dios cuando tiene necesidad de pedir algo. Pero hay alguien, rey Darío, que no te pide a ti, que no se arrodilla ante ti para orar. Y como ese alguien está desafiándote, pues vamos a emitir un decreto, un edicto. Un edicto es un decreto, ¿no? En ese tiempo una ley real. Estoy en el libro de Daniel capítulo 6, anótelo para que lo lea en la casa, por favor, y lo estudie. Y Darío complació a su gabinete y emitió un decreto donde decía: de ahora en adelante, todo aquel que le ore a otro Dios que no sea a Darío y a lo que él representa, pues entonces va a ser esa persona lanzada al foso de los leones. Había un decreto, ¿alguien dice amén? Había una resolución, había un documento legal firmado por el rey, amén. Pero ¿sabe qué hizo Daniel cuando se enteró de ese edicto? Porque todo eso se hizo para embromar a Daniel, porque había celo con Daniel, porque Daniel estaba por encima de los demás que eran supuestamente paralelos a él. Pues Daniel continuó orando, y 3 veces Daniel iba y oraba en su habitación, y ponía su rostro mirando hacia Jerusalén, como oran todos los judíos, mirando hacia Jerusalén, y se dieron cuenta de eso. Cuando se dieron cuenta de eso, fueron donde el rey Darío, y le dijeron: rey Darío, pero mira, el Daniel, que tú tanto quieres y tanto amas, está pidiéndole a otro Dios, que no es a ti ni a tu Dios. Y el rey Darío se espanta y dice: ¿pero qué vamos a hacer? Porque yo quiero mucho a este hombre. Dice: no, espérame. Le dicen los sátrapas a Darío: rey Darío, recuerda que esta es una ley de Media y de Persa. No puedes echarla para atrás. Tal Darío el pobre entre la espada y la pared, y no tuvo más nada que hacer que no sea tomar a Daniel y llevárselo ¿a dónde?
al foso de los leones. Y lanzaron a Daniel en el foso de los leones. Cuando Darío va al día siguiente o 2 días después, la Biblia no precisa el tiempo, y mira a ver si su Daniel, porque Daniel era un hombre que bendecía al reino medo-persa por el hecho de existir. Y se da cuenta que en ese lugar está Daniel en el foso de los leones y que Daniel está vivo. Dice, pero Daniel, ¿qué tú haces aquí? Daniel le dijo, bueno, rey, como yo obedecí a la ley divina y desobedecí a tu ley que me obligaba a contradecir la ley divina, el Dios al que yo le sirvo envió un ángel y le cerró la boca a los leones y aquí estoy vivo y coleando. ¿Qué te parece, rey? ¿Qué te parece, rey? Valió la pena desobedecerle al hombre para obedecer a Dios. ¿Y saben lo que hizo el rey? No tuvo otra alternativa que no sea decirle, chacho, sal de ahí, ven, que tu Dios es el que sirve. Y agarró a todos los demás que conspiraron contra Daniel y lo metió a todos, con todo y familia, al foso de los leones. Y no habían sido sueltos esa gente que iban al foso de los leones cuando ya los leones habían alzado las patas y la boca y se habían tragado a aquellos que habían conspirado contra el hombre de Dios. No te preocupes por la consecuencia que vayas a pagar si es a cambio de honrar al Dios que te ha llamado. No vamos a obedecer ninguna ley, ningún decreto que nos obligue a contravenir la voluntad del Señor. Hubo otra ocasión y ya vamos terminando. Mira cómo nos tienen corriendo. No puede ser esto. No puede ser, esto no puede ser. Somos libres. Somos libres. Amén. Y no podemos aceptar que conculquen la libertad con la que somos libres. En una ocasión había 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres babilónicos o caldeos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Y a esa estatua le hicieron lo mismo que le hicieron con Daniel y Darío. Fueron los chismosos y le dijeron a Nabucodonosor, mira, hemos levantado tu estatua de 60 codos. Un codo equivale a medio metro. El codo es lo que se conoce como una medida antropométrica. Hay medidas que están en función de parte del cuerpo humano. Una pulgada viene por el dedo pulgar. Un codo viene porque es la distancia entre el codo y la parte más alta de la mano, ¿no? El pie del rey viene porque era el pie del rey que se usaba para medir. Y así hay otras medidas antropométricas. Bueno, tu estatua que es de 30 metros y que es de 3 metros de ancho. Pues mira, cuando esa estatua pasa por un lado, todo el mundo se sienta, se arrodilla a adorar tu estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hacen. Vamos a emitir también un decreto para que el que no adore tu estatua sea lanzado al lago de fuego. Y pasó la estatua. Y todos esos que se llevan de las tendencias y de las corrientes se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Y los 3 muchachos tiesos, eso no es conmigo. Yo nada más me doblo ante el Dios de Israel. Yo nada más me inclino ante el Dios que me llamó. Yo nada más me postro ante el Dios que es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Pero muchachos que te van a lanzar al lago de fuego, mira, Rey, no importa. Puedes lanzarme ahí al lago de fuego. El Dios al que yo le sirvo me va a librar del fuego. Y mira, aunque no me libres del fuego, como quiera, no vamos a adorar tu estatua, porque sabemos en quién hemos creído. Oh, gloria al nombre del Señor. No importa las consecuencias de servirle a Dios a cambio de recibir las bendiciones de Él y de su reino. Y lo hicieron y lo lanzaron al lago de fuego. Y allí en el lago de fuego dice la Biblia que cuando Nabucodonosor fue a verlo, eran 3. Y le preguntan a Nabucodonosor a los que lo echaron, pero no eran 3. Sí, rey, eran 3, dicen los lambones que siempre están con los reyes. Ay, eran 3, claro que sí, pero yo estoy viendo 4. Claro que estás viendo 4. Estás viendo al Hijo del Hombre protegiendo a los que decidieron desafiar al sistema, los que decidieron desafiar al mundo, desafiar la corriente a cambio de alegrar y servirle al Dios de Israel. Dale ese aplauso más fuerte al Señor, iglesia. Y con esto ya termino. Ponte de pie, por favor. Lo que quiero decirte en este día es que no tengas miedo a desobedecer las leyes humanas si éstas te quieren obligar a desobedecer las leyes divinas. Dijo el apóstol Pedro y Juan después de haber sanado
al paralítico, al cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, cuando lo llevan al concilio, al Sanedrín, y lo están amenazando. Mira, no lo vamos a apresar, le dicen a Juan y a Pedro, pero váyanse y no sigan predicando eso que ustedes están predicando. Pedro y Juan le dicen, no, yo no entro en esos acuerdos, porque es menester obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. La invitación que te hago en este día, iglesia: primero prepárate, porque recibiremos leyes y recibiremos decretos por medio de los cuales pretenderán impedir que nosotros prediquemos el evangelio. Recibiremos leyes y recibiremos decisiones por medio de la cual bloquearán nuestras cuentas en los canales y en las redes sociales. Si bloquearon las cuentas del hombre políticamente más poderoso del mundo, como lo es el presidente de los Estados Unidos, no van a bloquear las cuentas de la iglesia cuando no quieran que el evangelio se predique más. Lo van a hacer. Por eso nosotros vamos a congregarnos. Promoveremos congregarnos, no zungregarnos. Nos quieren entretener con ese tipo de congregación para que no nos veamos los rostros aquí. Para yo no decirle personalmente, Belkis, Dios te bendiga. Y tal mal, Dios te bendiga. Omar, Dios te bendiga. Miguel, Dios te bendiga. Nos quieren impedir eso. Y van a venir legislaciones que no nos permitirán hablar en público sobre esto. Lo que quiero decir a la iglesia es que cuando eso llegue, escoja siempre obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. No importa que eso que se establezca venga disfrazado de un decreto, de una ley o de un reglamento. Vale la pena obedecer a Dios. Padre, gracias por esta palabra en esta hora. Te pido, Rey, que la estampe en los corazones de tus hijos y les bendigas con toda bendición. En el nombre de Jesús. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.